Recibimos la palabra de su gracia en este día con un corazón dispuesto y agradecido. Acompáñenme en las escrituras, por favor, al texto bíblico que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 5, verso 4 al 5. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4 al 5. Y dice la escritura: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo y se llama nuestra fe. Pregunta al texto: ¿quién es el que vence al mundo? Sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Esto declara nuestra Biblia en Primera de Juan, capítulo 5, verso 4 al 5, Reina Valera, versión popular 1960. Hay una modificación en algunas palabras en la versión de la Nueva Traducción Viviente que quiero que usted considere en esta hora, y dice: pues todo hijo de Dios está llamado a vencer en este mundo de maldad, y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Venciendo al mundo a través de la fe, el poder de haber nacido de Dios. Qué interesante declaración esta que hace la Escritura. Qué poderoso contenido nos otorga la palabra del Señor para nosotros que vivimos en un mundo que está continuamente girando en torno y apostando al colapso de nuestras vidas. Aquí el pasaje bíblico enfatiza que hay una victoria y una gran importancia en conocer el concepto de lo que es ser nacido de Dios. Cómo el nacer de Dios se diferencia a simplemente existir en el mundo. Y es que hay muchas personas que solo existen, respiran, caminan, consumen alimentos a diario, pero no tienen la experiencia de disfrutar de lo que se llama la vida recreada, de haber nacido de Dios, y por ende tener una vida espiritual que le da acceso a una realidad que tiene que ver con algo más que lo que está delante de nuestros ojos. Esta realidad la expresa la palabra, y entender este concepto de lo que es ser nacido de Dios cambia la forma en que nosotros vemos el mundo en donde Dios nos ha permitido estar. Dile al que está a tu lado: yo he nacido de Dios. Esto es un doble nacimiento. O sea, nosotros nacimos por el alumbramiento de nuestra madre. Este es el plano natural. Pero haber nacido de Dios implica una realidad todavía más poderosa. Esto fue lo que no entendió un hombre que le llamaban aquel que dialogó con Jesús en el libro de los Hechos, el maestro de la ley de su momento. Y este hombre, en un momento determinado, en un diálogo que sostiene con el maestro le dice a otro rabino, otro maestro de la ley, le dice: lo que pasa es que te es necesario que nazcas de nuevo. Y él dice: pero ¿cómo yo, a esta edad, voy a volver al vientre de mi madre a ocupar ese espacio para poder entonces tener la experiencia de volver a disfrutar de nacer? Y él se confundió, aún siendo maestro de la ley, porque no entendía lo que era esto de lo que Jesús le estaba hablando. Y es que la realidad de comprender es el ser nacido de Dios cambia el panorama de nuestra existencia. Nos otorga una mentalidad, un lenguaje y un pensamiento de victoria. Y Dios reafirma en su palabra que todo, absolutamente todo, el que ha nacido de Dios está destinado a vencer en este mundo y a vencer este mundo. Por lo tanto, lo que nace de Dios vence al mundo. Y en esa realidad es que existe la gran importancia de comprender lo que es este concepto de haber nacido de Dios, y haber nacido de Dios, la relación que tiene con la fe nuestra en Cristo Jesús. Y es que cuando nosotros vemos la palabra del Señor y vemos lo que es haber nacido de Dios, comenzamos a entender algunos principios poderosos que resalta la Escritura. Y dentro de esos principios, una declaración contundente que hace la palabra tiene que ver con 7 características que identifican
a aquel que ha nacido de Dios. ¿Por qué nos cuesta entender lo que es un hijo de Dios? ¿Por qué nos cuesta entender que como creyentes en Cristo tenemos una nueva identidad, una nueva naturaleza que nos da acceso a una serie de herramientas espirituales que nos garantiza que aunque tengamos dificultades y problemas en este mundo que nos ha tocado vivir, que siempre va a haber estos problemas, la garantía es que la victoria está garantizada por medio de la obra consumada en Cristo Jesús? Y es que nos cuesta entender lo que es ser un hijo de Dios. Y la realidad de este texto plantea en que Juan usa alrededor de 7 veces en la primera epístola solamente la frase nacido de Dios. Escuche bien, 7 veces de manera reiterante para que nosotros tengamos entendimiento y convicción del poder que tiene el hecho de haber nacido de Dios y de tener la oportunidad de disfrutar de una vida espiritual, cosa que no todos la tienen porque otros solamente tienen. Quien no cree en Dios, quien no confía en Dios, solamente tiene acceso a una vida natural. Nosotros como hijos de Dios tenemos un acceso a una vida del Espíritu que nos ayuda a comprender la realidad en la cual Dios quiere que vivamos. Y hay 7 características que identifican a un hijo de Dios, a uno que ha nacido de Dios. La primera de estas 7 características es que practica la justicia. Quien ha nacido de Dios ama la justicia y practica la justicia en su vida. Y la injusticia le molesta. La primera característica es que practica la justicia. Número 2, que no practica el pecado ni se deleita en él. Tercera característica, ama a Dios y a los que le rodean. Quien ha nacido de Dios desarrolla la capacidad de amar, porque esta es parte de la naturaleza de Dios. Aprende a amar como Dios lo haría. La cuarta característica es que vence al mundo. La quinta es guardado de Satanás, o se guarda de Satanás y no trata de incurrir en aquello que tenga que ver con el reino de las tinieblas, porque sabe que ha sido separado y le pertenece a la vida del reino de luz que es en Cristo Jesús. La sexta característica de uno que ha nacido de Dios es que vive una vida de obediencia. Por lo tanto, quien ha nacido de Dios, quien es nacido de Dios, la obediencia no le tiene que ser impuesta, sino que la ve como una realidad en su vida, que ama y que se deleita en obedecer a aquel que le salvó. Y la séptima característica de uno que ha nacido de Dios es que ama su palabra. Por lo tanto, hay una descripción de 7 veces que el texto bíblico reafirma lo que es la importancia de entender lo que es ser nacido de Dios y lo que nace de Dios como garantía de la victoria en este mundo en que vivimos. Así que la realidad es que todo hijo de Dios está llamado a vencer el mundo en que vivimos. Este mundo en que vivimos implica una serie de factores que apuestan a nuestro colapso. La realidad es que todos nosotros sabemos que es muy fácil desilusionarse, es muy fácil decepcionarse. El mundo en que vivimos nos lleva en un ritmo donde muy pocas personas están disfrutando lo que tienen. La mayoría de personas tienen una batalla entre lo que debemos de tener para poder vivir una vida de contentamiento y lo que este mundo coloca en nuestra mente como una necesidad impuesta para poder tener una imagen o tener algún tipo de satisfacción en base a consumos o en base a alcance de resultados. En pocas palabras, uno se levanta contento, uno se levanta con un espíritu conectado a la intención de Dios, de vivir agradecido de Dios. Pero desde que usted se levanta hasta que usted se acuesta, entramos en un mundo cargado de competencias que nos hace entender lo que no tenemos, que nos lleva a anhelar lo que no necesitamos y que nos tiene con una vida que no logra disfrutar aquello que dentro del propósito de Dios se nos ha encomendado. Por eso una de las pandemias más grandes que ahora tenemos tiene que ver con la salud mental. Hay una cantidad muy importante de personas afectadas, amargadas, tristes, deprimidas, depresivas, más allá de lo que usted se imagina.
Usted va a los supermercados, sale a la calle y se da cuenta que quien vive sin Dios y sin esperanza, hay algunos que tienen al Señor, pero no han entendido lo que es haber nacido del Espíritu. Entonces somos abrumados por esta realidad de un mundo inconforme, cada vez más insatisfecho, cada vez más carente de propósito. Y esto está llevando a muchas personas a tomar decisiones funestas, refugiarse en añadiduras, buscar dependencias y codependencias, desarrollar adicciones. Hoy día hay adicciones de todo índole, adicciones a información, adicciones a sustancias, a redes sociales, y todos son patrones que buscan saciar una especie de vacío existencial que solamente puede llenarse en la presencia del Señor. Así que dentro de este panorama que estamos viendo, esto está llevando a muchas personas a tomar decisiones fatídicas, típicas de quien vive sin esperanza. El suicidio no es la solución, salir corriendo y dejarlo todo no es la solución, buscar soluciones en refugiarse en sustancias, en vicios, en algunos aspectos que muchas veces lo que hace es destruir aún más la vida de quien trata de refugiarse en ellos, no es la solución. Necesitamos entender cuál es la naturaleza que tenemos en Cristo. Que lo que es nacido de Dios está diseñado para vencer en este mundo, para vencer al mundo, para vencer todos estos dardos de depresión, de desánimo, de tristeza, de vacío existencial. Es una batalla campal la que estamos librando en nuestros días. Todo conspira para de que usted y yo nos levantamos hasta que dormimos, a hacernos sentir que no tenemos nada, que no valemos nada, que no hemos logrado nada, que no. La idea es llevarnos a no disfrutar lo que tenemos, lo poco, lo que aparenta no ser tanto, que usted y yo hemos tenido, que hemos recibido de parte de Dios, es mucho más valioso, lo que aparenta no ser mucho, que cualquier cosa que Dios no tuvo en su diseño para nuestra vida. Se lo voy a resumir en esta frase. Hay aparentes pérdidas delante de este mundo que son ganancias delante de Dios. Y hay aparentes ganancias en este mundo que son pérdidas delante de Dios. Ganancias temporales que traen pérdidas en lo eterno. Y ganancias eternas que aparentan ser pérdidas en lo temporal. Quien no entiende esta realidad, entonces necesita revisar su entendimiento para poder entonces abandonar la posición de aquellos que viven frustrados, amargados, deprimidos y en una condición tóxica, donde todo el que les rodea termina siendo afectado. Así que en esta realidad la Biblia plantea que este concepto nacido de Dios tiene una relación estrecha con la fe. Así que dice, todo, vamos a ver, todo lo que nace de Dios, el que ha nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y en qué consiste esta fe? En que hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así que la victoria sobre el mundo consiste en una perspectiva espiritual, no natural. La victoria sobre el mundo no se basa en lo que mis ojos ven, no se basa en lo que dice mi panorama, sino en lo que Dios dice desde la posición de su palabra. Y aquí yo quiero usar y apelar una frase muy común en nuestros días. Es el tema de la virtualidad. Yo creo que esta frase nos parece muy familiar, la encontramos continuamente, se nos habla, se nos está transicionando como generación a depender de lo virtual. La primera de ellas es que como no es un ser humano, no tiene expresiones físicas en su lenguaje corporal y no emite sentimientos en lo que está diciendo. Está hablando, está articulando una voz, pero usted no puede percibir si está triste, si está contento, si su rostro revela si es verdad o es mentira, porque no es un humano, es una máquina programada. Por lo tanto, la mentira pasará como una verdad. Y todo lo que diga, usted no va a tener la capacidad de percibir cuando está mintiendo o otra cosa. Uno podía ver en los noticieros cuando una persona estaba comunicando algo, si su lenguaje corporal decía que no estaba de acuerdo con lo que estaba comunicando. De alguna manera, si tenía un sentimiento que le identificaba con la situación que estaba comunicando. Pues llegamos a ver periodistas que cuando comunicaban se le trancaba la voz, se le
se le hacía un nudo en la garganta, le salían lágrimas, había sentimientos que estaban involucrados con esto. Pero hoy la virtualidad está sustituyendo todo esto. Veía no hace mucho un proyecto existente, por si acaso usted no lo ha visto. Es algo muy común, no estoy diciendo nada de otra galaxia, ni que sea una verdad exclusiva, reservada o clasificada. Pero hay unos proyectos holográficos que en China y en algunas naciones ya están usando. Y vi uno que me llamó mucho la atención. En un estadio estaban todos reunidos y de un momento a otro, en la pausa de un juego, empezaron a hacer una recreación sobre el estadio. Y literalmente en el espacio físico sobre el estadio comenzaron a circular unas ballenas en el aire. La gente estaba sorprendida. En China ahora mismo, en ciertas ciudades, y creo que ya hasta en Times Square, entre otras en Estados Unidos, están practicando lo holográfico para que usted sienta que una mano sale de una pantalla y casi te toca. Y usted está viendo una realidad que usted se la cree. Hay personas que ahora interactúan más con el dispositivo que con el ser humano. Y esto de lo que tiene que ver con la realidad virtual implica de que usted siente que es real, pero en el fondo tiene una carencia de esencia porque no existe en lo real. Entonces usted tiene una ilusión, puede tener un sentir, puede tener una sensación de que está allí interactuando, de que eso es cierto, pero cuando lo busca, en verdad no está. La Biblia es sumamente puntual cuando habla de la realidad virtual. No hay nada que ahora se nos pueda decir que no existiera previamente en la palabra del Señor. Por eso hay tantos pasajes, lo que nuestros ojos ven, la diferencia entre lo que Dios ha dicho y lo que nosotros vemos. ¿Qué vamos a creer? Si lo que está delante de nuestros ojos o lo que dice la realidad de lo eterno. En pocas palabras, Dios sabía que el hombre se levantaría contra él y creería tanto en lo virtual que olvidaría lo real y lo legal, y nos preparó de antemano para que este mundo no pudiera vencer para con nosotros, sino que nosotros venciéramos este mundo. Así que la realidad es que cuando hablamos de ser nacido de Dios, aquí esto tiene la capacidad de superar la influencia negativa de este mundo, y vencer al mundo tiene que ver con una connotación espiritual. Es una perspectiva espiritual en donde inicia esta realidad. En pocas palabras, puede ser que usted se sienta un perdedor ante este mundo, pero usted sea un vencedor delante de Dios. O puede ser que este mundo nos vea como algo insignificante y delante de Dios seamos victoriosos, porque no depende de qué es lo que el mundo dice, sino de la realidad legal que Dios dice por medio de su palabra. Todos nosotros vivimos en medio de dos realidades. Diga conmigo, vivimos en medio de dos realidades. La virtual y la legal. La virtual, la realidad virtual de mi vida y de tu vida se compone de lo que tus ojos ven, de lo que este mundo dice, de lo que el sistema te hace sentir como ambiente, pero la realidad legal se compone de lo que Dios ha dicho en su palabra. En pocas palabras, yo tengo que decidir a quién le voy a creer. La Biblia dice que yo soy un vencedor. La Escritura dice que soy victorioso en Cristo. La Escritura dice que Dios me bendijo, Efesios capítulo 1, desde antes de la fundación del mundo. La Escritura dice que todo lo puedo en el Cristo que me fortalece. Yo tengo que decidir a quién le voy a creer. Si lo que Dios ha dicho en su palabra, o la realidad legal de lo que Dios ha dicho, o la virtualidad que me describe un panorama que en el fondo no es real. Y la naturaleza de la victoria que necesitamos entender radica en que somos nacidos de Dios. Esto se relaciona directamente con nuestra capacidad para superar influencias negativas del mundo que nos rodea. Nuestra fe en Cristo, el Hijo de Dios, es el fundamento de esta victoria. La naturaleza de esta victoria está ligada y se expresa a través de la fe. Por eso dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe no es simplemente una creencia abstracta. La fe es un recurso poderoso que nos capacita para enfrentar desafíos, tentaciones y adversidades en este mundo. La fe opera en lo trascendental. La fe nos permite tres cosas que yo quiero que usted hoy la grabe o la escriba si puede. Nos permite ver, nos permite oír y nos permite entender. Por medio de la fe yo veo
las cosas que no son como si fueran. Por medio de la fe yo veo algo diferente a la realidad virtual y veo conforme a la realidad legal de lo que Dios ha dicho por medio de su palabra. Por medio de la fe yo oigo la voz de Dios y por medio de la fe yo puedo distinguir la voz de Dios dentro de muchas voces que lo que quieren es destruir mi identidad, que lo que quieren es socavar mi confianza en Dios y desmoralizar lo que Dios ha puesto dentro de nosotros en la naturaleza que nos ha dado y la identidad en Cristo. Pero por medio de la fe podemos entender. La fe no es irracional. La fe entiende, oye, ve, percibe. Así que la realidad de la fe es que solamente la puede disfrutar, como es un ámbito espiritual, quien ha nacido de Dios. Quien no ha nacido de Dios confía en Dios, pero le da más crédito a lo que ve en sus ojos que a lo que la realidad legal de la palabra de Dios declara. Esta situación es lo que separa y distingue a un hijo de Dios de uno que no lo es. Esta situación es lo que separa y distingue el que ha nacido de Dios del que no ha nacido de Dios. El que no ha nacido de Dios vive por su fuerza, por sus recursos, por sus capacidades y por lo que sus ojos ven. El que ha nacido de Dios sabe que detrás de lo que sus ojos ven hay una realidad espiritual que sustenta todas las cosas. Y esta es la fe que fortalece nuestros corazones. Ella ve, oye y entiende de la perspectiva del Espíritu. Esa fe es inseparable de la obediencia y nos libra de mirar lo temporal y nos impulsa a fijar la mirada en aquello que es eterno. Esta fe no está muerta, sino viva. Por eso es una fe que demanda acción. Es una fe que tiene que tener obras. Y la fe que no tiene vida ni acción es una fe pasiva, histórica y tradicional. Hay gente que te dice, yo tengo fe porque mis padres tenían fe, porque yo crecí en un ámbito de fe. Pero su fe no puede ser puesta en práctica cuando viene el día del conflicto y de la crisis. Y la fe sin obra es una fe muerta. Por eso la fe tiene que tener acción. A través de la fe anunciamos, nos adelantamos a lo que tenemos por delante. Se recrea la esperanza de nuestra confianza. Por medio de la fe podemos ver el panorama que hoy tenemos enfrente diferente a lo que está delante de nuestros ojos en la realidad virtual y la realidad legal de la palabra de Dios, de lo que Dios ha dicho en nuestra vida. Por medio de la fe puede cambiar un panorama. Así que la Biblia está llena de ejemplos de personas que vivieron esta realidad legal en lugar de ser gobernados por la realidad virtual de sus vidas. Déjeme decirle, este mundo está empeñado en derrotar la fe que hay en nuestros corazones. Le hablé hace un rato de lo holográfico y me preguntaba, ¿por qué sentido si alguien va a un estadio a visualizar un juego, tiene que hacerse un efecto holográfico de ballenas y tiburones nadando sobre la cabeza de la persona en el aire, literalmente, como si fueran reales? Pero pocos días después me entero de que hay otro proyecto que ya están probándolo en algunos lugares, que va a simular el retorno de Cristo a la tierra. Lo cual implica que en diferentes puntos se producirán acontecimientos holográficos donde las personas verán acontecimientos en los cielos similares a lo que dice la palabra, y cuando esto pase allí y aquí y allá y en otro lugar, las personas entonces entrarán en un estado de contradicción y dirán, esto es falso, lo de la venida de Cristo. En pocas palabras, lo que este mundo está tratando de hacer es socavar todo lo que tiene que ver con la confianza en el Señor y con la fe que Dios ha colocado en nuestros corazones. Porque la victoria de lo que ha nacido de Dios consiste en la fe que va acompañada de la obediencia y que nos conecta al entendimiento de entender que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero si esta fe es socavada, si nosotros dejamos de creer en lo que es la esperanza de la victoria en Cristo Jesús, la esperanza de nuestra salvación, entonces no somos más que un club social compuesto por personas que tienen una buena conducta. La fe es la que establece la diferencia entre el que es nacido de Dios y el que no es nacido de Dios.
Y no hablo de una fe tradicional ni histórica, una fe a prueba de circunstancias, a prueba de fuego, una fe a prueba de ataques, de adversidad, de contradicción, la seguridad y la convicción de saber en qué hemos creído por encima de lo que esté sucediendo y nuestros ojos estén viendo, es la que nos va a sostener en el tiempo de adversidad. Por eso la Escritura presenta nuestra fe como una fuente de victoria. Esta fe se convierte en un recurso poderoso para enfrentar desafíos y tentaciones. Esta fe opera en un ámbito de lo trascendental. Esta fe, por eso, está viva, porque oye, porque ve, porque percibe, porque entiende desde la perspectiva del Espíritu. Y esta naturaleza de la fe contempla, discierne, obedece y es inseparable de una acción que se llama la obediencia. Si yo tengo fe, lo próximo que debe de acompañar esa fe es una acción llamada obediencia. Y la Escritura habla de esto. Por eso en algún momento dice que la fe sin obras es una fe muerta. Y si lo que necesitamos es entender que en esto consiste la victoria de lo nacido de Dios en nuestra fe, y nuestra fe enfocada en que Cristo es el Hijo de Dios, implica que necesitamos la alimentación de nuestra fe. Una fe se puede desnutrir por falta de alimentación. No coma por 2 años, es más, no llega. No coma hoy, no coma por una semana, no tome agua. No le estoy diciendo que lo haga, estoy poniendo un ejemplo hipotético y dígame qué le va a pasar a su cuerpo. Una fe que no se alimenta por la palabra de Dios, una fe que no se alimenta por la oración, una fe que no cree en la realidad legal de lo que dice la Escritura, se va a desnutrir. Y por eso hay tanto creyente que le queda el reflejo de lo que una vez fue fe. Una fe débil que no puede sobreponerse a ninguna circunstancia, que ante cualquier cosa que venga va a sucumbir, ante cualquier tipo de argumento se va a rendir. Si usted quiere alimentar la fe, la Escritura nos da un paso muy interesante y práctico. Dice: la fe viene por el oír. ¿Pero por oír qué? Noticias desde que me levanto hasta que me acuesto. Informaciones de último momento, la adicción primaria que hay hoy día, que es el hábito de creer que uno está informado. Y por eso usted mira que hay personas que miran 700 veces el celular en el día para ver cuál es la cosa al último momento, pero no miraron un versículo desde que se levantaron para saber que Dios le acuerde lo que va a suceder a favor de su vida. Todo el mundo tiene síndrome de estar más informado. Y a medida que ese síndrome aumenta, más desinformados estamos. Vemos la mentira como la verdad. A lo bueno se le llama malo, a lo malo se le llama bueno. Estamos viviendo un mundo donde este sistema ha conspirado para que usted y yo vivamos deprimidos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Si no nos deprime la mala noticia, nos deprimen los vaticinios del futuro. Si no nos deprime aquello que en realidad está diciendo el sistema de nosotros, para que no creamos lo que Dios ha dicho en su palabra de nosotros y que Él ha hecho a nuestro favor, entonces nos va a afectar lo que el sistema dice de nuestro Dios. Un Dios pequeño no es la esperanza de un pueblo que ha puesto confianza en Él. Y voy a explicar esto en lo adelante. ¿Por qué? Goliat maldijo el nombre de Dios 40 días y 40 noches, blasfemando continuamente al Dios de los escuadrones de Israel. Israel estaba desmoralizado en un momento determinado porque minimizaron al Dios de su fe. En pocas palabras, usted puede tener fe grande. Si usted le crea un sistema humanista que dice que su Dios es pequeño, usted se va a sentir entonces sin fuerzas ni siquiera para respirar. Y eso es lo que en realidad nosotros tenemos que identificar dentro de aquello que es nacido de Dios y que está destinado a vencer este mundo. El que es una nueva creación o hijo de Dios no mira lo temporal, sino que tiene un enfoque en lo eterno. Esto implica lo que dice la Escritura en 2 de Corintios, capítulo 4, 18. Si tiene Biblia, ábrala, que es pausarla. Y si tiene en el teléfono, búsquela, porque esto también es importante.
Esto es lo que alimenta la fe, la palabra de Dios. No es que me lo sé ni que lo escuché. Ejercite la fe que tiene, aliméntela continuamente. Como ahorita saldremos a comer, así mismo alimente la fe que Dios ha puesto en nuestro corazón. Segunda de Corintios 4:18 dice, no mirando las cosas que se ven, sino viendo las que no se ven. ¿Cómo yo veo lo que no se ve? Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Lo único que me garantiza que yo pueda ver lo que no se ve no es un lente infrarrojo, se llama la fe en el ámbito del espíritu. Así que el que es una nueva creación como hijo de Dios tiene que caminar y vivir por fe, porque de lo contrario no va a poder agradar al Señor. Todo lo que no proviene de fe es ¿qué? Y cuando se vive sin fe y sin oración, usted en su actitud le está diciendo a Dios, no te necesito, yo me la puedo resolver solo. Y déjeme decirle algo en esta hora. Aún con el Señor a nuestro favor, esto está complicado. Yo no quiero pensar lo que es arreglársela solo en este mundo que nos ha tocado vivir. Si el justo, no lo digo yo, sino la Escritura, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Interactúo continuamente con personas. A veces hay hermanos que me dicen, estoy pasando un momento difícil. Los escucho, oro por ellos y me echo una pregunta una y otra vez. Si estos somos nosotros, ¿a dónde usted deja el que no tiene fe, el que no tiene a Dios, el que no tiene una palabra de Dios a la cual aferrarse? Yo no sé ni cómo vivirá en este mundo quien vive sin esperanza. Si estos somos nosotros, dígame dónde aparecerá aquel que no confía en el Señor. Juan 15 dice, porque separado de mí, nada podéis hacer. Entonces, lo que no proviene de fe es pecado. Cuando no oramos, le decimos a Dios que no necesitamos depender de Él. Y cuando oramos y confiamos por fe en el Señor, estamos expresando nuestra dependencia del Señor, nuestra confianza en el Señor. Una confianza que tiene un gran galardón. Una confianza que no nació en nosotros, sino que Dios mismo propició el vínculo para que por medio de esta confianza tuviéramos acceso al ámbito del Espíritu. Segunda de Corintios 5:7 declara, porque por fe andamos y no por vista. Por eso el que es una nueva creación, como hijo de Dios, tiene certeza sin necesidad de haber visto lo que está esperando. Creo en el Señor, no porque lo tenga en mi mano y al frente, sino porque Él lo dijo y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. En esto se establece la diferencia entre la realidad legal de Dios por medio de lo que dijo en su palabra. Su palabra compromete su carácter y su autoridad, y la diferencia entre la realidad virtual de lo que este mundo me está proyectando y lo que mis ojos están viendo. Por eso el papel fundamental de la fe, la sustancia de la fe, nos da acceso a lo que no se ve. Nos lleva y transporta de la realidad virtual a la realidad legal de las cosas, en donde una cosa es la que nuestros ojos ven y otra cosa, diga conmigo, es lo que Dios dijo por medio de su palabra. Yo prefiero creerle al que no miente y que dijo que cielo y tierras pasarán y su palabra no pasará. Yo prefiero creer a lo que Dios dijo que a lo que mis ojos están viendo. El mundo virtual me ha demostrado que no todo lo que se ve es real. Usted y yo estamos viviendo una virtualidad que debiéramos de sacarle la ventaja de entender que esa virtualidad que nos proyecta algo que no es real es un tipo de lo que pasa en el mundo físico. Usted ve cosas que parecen ser el fin y es el inicio. Usted ve momentos que usted cree que no podrá levantarse de ellos y es la oportunidad para hacerte más fuerte, para darte más entendimiento, para darte más madurez, para otorgarte más sabiduría. Usted ve una crisis que parece que será tu destrucción, pero no ve que detrás de la crisis hay una oportunidad de cambio, de crecimiento, de avance y de gestión.
Porque la realidad es que estamos enfocados en lo virtual, en lo que nuestros ojos ven. Y Dios nunca nos llamó a vivir por lo que nuestros ojos ven, sino a creer en lo que Él ha dicho por medio de su palabra. Su palabra es veraz, y tierra y cielo pasarán, pero su palabra, la realidad legal que compromete su carácter y su autoridad, no pasará. Cuidado con ser un creyente de fe virtual. Porque el que es solamente gobernado por lo que ve, cuando trate de disfrutar aquello que ha visto, se encontrará con una devastadora realidad de que solo existió ante tu vista, pero no era real. Usted decide a quién le va a creer. Josué se levantó un día y dijo: yo no sé ustedes, ay Dios mío, pero mi casa y yo, ¿a quién le creo? En un mundo de tanta virtualidad, pero que no invalida la legalidad de lo que Dios ha dicho por medio de su palabra. Una cosa es la que ven nuestros ojos y otra cosa es la que Dios ha dicho por medio de su palabra. Pero la fe no vence solo porque usted tenga fe, ni porque alimentemos la fe cada semana cuando nos congregamos. La fe tiene que ser usada. Y la fe que no es puesta por obras es una fe que tarde o temprano se atrofia, y si no se alimenta y si no se ejercita, se muere. Y esto se llama una fe muerta. Hay creyentes que tienen fe de que le va a ir mal, no bien. Tienen fe de que no van a salir de la prueba en que están. Tienen fe de que el conflicto que están viviendo es su destrucción, no la oportunidad para Dios hacer algo glorioso. Eso es una fe muerta, una fe histórica y una fe tradicional. La fe viva es una que pone en acción aquello que ha creído por medio de la obediencia. Así que la fe demanda acción y se necesita activar esa acción. Santiago 2:26 lo plantea, dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe demanda acción, la fe sin obra es muerta. También dice Santiago 2:17-18, la fe sin obras te va a llevar a una pregunta. Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero puede ser que alguno diga: tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por obra, puesta en práctica, llevada al terreno de la obediencia. La fe tiene voz, anuncia, se adelanta, habla, cree, por lo cual habla. Y la Biblia está llena de relatos de personas que decidieron vivir apegados a la realidad legal de lo que Dios había dicho, aunque el panorama de sus ojos decía otra cosa contraria. Yo voy a tocar por lo menos 4 ejemplos en este día, breve, y luego voy a entrar en la culminación de esta enseñanza. El primer ejemplo es el de Zacarías. Lucas capítulo 1 en su verso 20. Zacarías era un hombre que tenía una estirpe de descendencia sacerdotal, en donde era uno de los privilegiados en el tiempo del pacto que le tocó vivir antes de la cruz de Cristo, de entrar al lugar donde se ofrecía el sacrificio. Zacarías era un hombre bendecido, un hombre de Dios, con un corazón de Dios, pero tenía un problemita. Y era que él y su esposa querían tener un hijo, él y Elizabeth, y no podían. Así que un día, Zacarías, quien no dejó que su necesidad afectara su servicio a Dios, voy a repetir esto. Zacarías tenía una necesidad, tenía un anhelo que no se había cumplido, pero no hizo negocio en donde su crisis afectara su servicio. Y él decidió seguir sirviendo a Dios, aunque la realidad virtual no dijera lo que él estaba esperando. Y un día entra al lugar ¿cómo se llama? De sacrificio. Y llega allí como es de costumbre. Y Dios, que a veces, voy a decir esto con mucho respeto, le gusta tener unos jueguitos pesados, como dice mi amigo Leo con nosotros, decidió hacer algo con Zacarías. Lo toma allá adentro y le revela a Zacarías que le iba a dar un hijo que él había anhelado. Imagínese usted el que esté esperando ese hijo toda la vida y le dicen: te voy a dar un hijo en medio de un servicio. Zacarías se puso contentísimo
celebró, se alegró. Por fin la respuesta de nuestra oración. Deja que yo salga de aquí para que tú veas la fiesta que vamos a armar con Elizabeth hoy. Esa era la esposa de Zacarías. Cuando llegue a mi casa, habrá fiesta. Por fin la oración ha sido contestada. Fue Dios que me prometió. Y no en cualquier lado. Me lo prometió en el lugar del sacrificio donde yo estaba sirviéndole. Pero Zacarías no sabía que Dios, que tiene unos jueguitos pesados, le quitó la voz temporalmente. Entonces, si usted recibe una buena noticia, lo primero que usted quiere hacer es ¿qué? Pero como ahora Dios lo dejó mudo por un tiempecito, ¿a quién se lo va a decir? Zacarías salió contento, casi gritando, pero se dio cuenta que no le salía voz. Y ahora sí la cosa se puso complicada. Llega a la casa, allá está Elizabeth esperándolo. Yo voy a decirle esto, a los que están casados me van a entender, los que no, en su momento el Señor se los revelará. Nuestras esposas tienen un don que usted no lo tiene que buscar en la Biblia porque no aparece, se llama el don de la sospecha. Usted puede llegar contento y ellas se dan cuenta si usted tiene como una tristeza detrás de esa sonrisa y te dicen, ¿qué pasó? Primera pregunta. Usted sigue sonriendo. Segunda pregunta, ¿qué pasó? Digo, eso no es lo que yo he vivido. Yo lo digo por los testimonios que he escuchado. Tengo que salir contento de aquí. Bien, pues bienaventurado el hombre que sabe cómo expresarse para que le vaya bien. Elizabeth ve a este hombre que viene de ofrecer el sacrificio. Y este hombre que viene de allá, bien emocionado, Elizabeth dice, algo pasó allí. Cuéntame. Usted sabe cuando la esposa dice, cuéntame, no lo dejes para la noche, no lo dejes para después, dime ahora qué fue lo que pasó. Y él está haciendo señas. Y como ni ella había estudiado lenguaje mudo, ni él tampoco, aquí hubo una situación. Dios dejó mudo a Zacarías hasta aprender a decir, escuche bien, lo que Dios había dicho versus lo que sus ojos habían visto. Hay etapas de nuestra vida donde lo que Dios quiere no es que usted hable tanto, sino que usted crea a lo que Él le ha dicho. Porque nuestros argumentos contaminan lo que Él quiere hacer a nuestro favor. Hay veces que Dios te ha puesto en tu corazón que hará algo en tu vida y tú empiezas a sacar cálculos, hermano que tú crees, fulano que tú piensas, sutanito, dame un consejo. Pero si Dios te lo dijo, deja de estar preguntando tanto. Yo recuerdo una vez que tenía una consejería con alguien. Me había insistido, es una emergencia, lo atendí. Me dijo de entrada, vengo a decirle algo que Dios me reveló. Me dijo y me lo ha confirmado. A ver qué usted piensa, lo detuve. Dije, no tengo nada que hablar contigo. Pero ya yo estoy aquí, ¿por qué no me va a atender? Digo, si Dios te lo dijo, si te lo confirmó y te lo ha revelado, ¿y qué puedo yo decir? O sea, mi opinión, ¿en dónde cabe ahí? Cuando alguien te diga, Dios me reveló algo, ¿qué tú crees? Ten cuidado. Porque si fue Dios que le habló y le reveló, entonces lo que tú piensas va a contradecir lo que Dios dijo. Pero estamos llenos de tanta incoherencia sistemática que vienen los super santos y dicen, déjame analizar esto. Voy a ayunar y orar para ver si es verdad que Dios tiene razón. Ay, sí. A ver cuando Dios se ha equivocado en nuestra vida. Si el problema no está en Dios, sino en nosotros. Así que la realidad es que Zacarías quedó mudo hasta aprender a hablar lo que Dios quería que hablara versus la realidad física de él y Elizabeth. Segundo ejemplo, que avanzo rapidito, David y Goliat, primer libro de Samuel, capítulo 17. Todos nosotros de alguna forma hemos escuchado esta historia. Joven David en condiciones desfavorables enfrenta a un gigante filisteo incircunciso llamado Goliat, con una sola onda, unas piedrecitas y una fe poderosa. Él fue impulsado a confiar en Dios
y creer que Dios lo ayudaría a vencer a este gigante. Lo que finalmente ocurrió fue que una de estas piedras derribó a Goliat. Lo que muchos predicando dicen es que esa piedra derribó al gigante porque había una falla en el casco de la armadura. Y Dios no necesita una falla del hombre para hacer un milagro suyo. Así que yo descarto esa posición. Ciertamente habían áreas menos protegidas, porque si no hasta los ojos se le iba a tapar la armadura. Pero ese no era el punto. Cuando nosotros leemos esta historia nos damos cuenta que en ese acontecimiento, que le insto a que lo analice, lo lea, lo disfrute, primer libro de Samuel 17, mostró cómo la confianza en Dios y la valentía basada en fe pueden conducir a una victoria aparentemente insuperable, a derribar un gigante contra todo pronóstico y desfavorable en cuanto a la batalla. Pero hay algo que yo quiero que usted tome en cuenta. Escuche bien. Goliat, 6 codos de estatura, un tipo grande. David, no tan grande. Goliat tenía 40 días y 40 noches maldiciendo, blasfemando al Dios de Israel, poniendo a Dios chiquitito, ridículo, ante gente que había puesto su fe en él. Déjeme decirle cómo yo veo este acontecimiento. 40 días. Mire, todo el que tiene vecino en este país sabe que cuando un vecino se le casa una hija y te manda a pedir permiso porque esa noche va a tener la música un poquito alta, usted está loco porque amanezca. Yo he tenido la experiencia y como uno no es de ese ambiente, cuando te empiezan a poner esa bachata a las 3 de la mañana, usted siente que la gloria ha entrado a la habitación. Si esto no le ha pasado a nadie, o le montan un colmadón cerca de su casa, si es el caso, o alguno de esos consiguió con qué ponerle una bocina de musicólogo al vehículo y la está probando toda la mañana, usted sabe si la gloria es fuerte. Pero eso es un día, 2, un fin de semana. 40 días y 40 noches. Este gigante de 6 codos inmenso, gritando lo mismo. Imagínense cómo usted y yo adoramos a Dios, es glorioso en este día. ¿Cómo amamos al Señor? ¿Cómo disfrutamos cuando se dice algo bello del Señor? ¿Cómo usted se sentiría si un incircunciso de ese tamañote estaría las 24 horas, 40 días y 40 noches maldiciendo al Dios que usted y yo amamos y servimos? Esta gente estaba desmoralizada. A ellos lo habían atacado, no con la lanza. Ellos lo estaban neutralizando y debilitando espiritual y emocionalmente para destruirlo como nación. Y nosotros no nos estamos dando cuenta que nuestros mayores conflictos no los estamos librando ahora mismo en el campo de batalla. Están viniendo por nuestro sentido, a lo que le oímos, a lo que le prestamos atención, a las cantidades de estupideces que la realidad virtual y la fraseología de hoy en día nos está diciendo. Expertos en la nada. Gente que esto es un experto en esto, es experto en el otro. Y cosas que alimentamos nuestra vida diaria. Y de lo que menos hacemos sentido es de lo que Dios dice en su palabra. 40 días y 40 noches, David lo enfrenta. ¿Y sabe lo que hizo David? Le soltó una sola piedra con fe. Y la piedra fue teledirigida. Nada más y nada menos que a la frente. ¿Y por qué difiero de algunos predicadores? Dios, siendo Dios, y ese incircunciso filisteo, hijo del diablo, maldiciendo el nombre de Dios, Dios no necesitaba una falla de armadura para que la piedra diera ahí. Había un mensaje. 6 codos de estatura. Si usted va a Apocalipsis, cuando dice que el anticristo tendrá un 6, dice, es número de hombre. El hombre tratando de ocupar el lugar de Dios 3 veces. Pero note, los 6 codos de estatura, 40 días y 40 noches maldiciendo a Dios, es la representación de un sistema humanista que está desmoralizando la fe de nuestros corazones sin darnos cuenta a diario,
día y noche, minimizando nuestra fe, haciéndonos sentir la basura más grande del mundo, la escoria más insignificante, porque creemos en el Señor. Vengan para este lado, vivan la vida loca para que sean fuertes, y tratando de minimizar el Dios en el que usted y yo hemos creído. Y cuando David lanzó la piedra, no le dio al corazón del gigante, le dio al centro de los argumentos que se levantaron contra el Dios de Israel. Derribó la mentalidad filistea, derribó el sistema de este mundo que quiere humanizar una fe eterna y poderosa que Dios ha dado como herencia a nosotros como sus hijos. Y usted y yo vamos a tener que derribar algunos Goliat que hoy en día nos están tratando de vender la idea de que nuestro Dios no es lo que es, y nos están minimizando a Dios, un Dios poderoso, grande, bueno, eterno, maravilloso, que pelea a nuestro favor. Lo están poniendo como algo caricaturizado, y nosotros tenemos que aprender a derribar esa mentalidad. El segundo ejemplo, y avanzo, la liberación de los israelitas en el Mar Rojo. Éxodo 14. Se encontraron atrapados después que Moisés los saca bajo dirección de Dios entre Egipto y el Mar Rojo. Ejército egipcio le perseguía, el Mar Rojo delante, Moisés liderando, obedeciendo a Dios hasta donde podía con todos sus limitantes que tenía. Moisés era un tremendo líder, pero tenía grandes complejos de identidad. Creía que no sabía hablar, creía que no podía llegar al objetivo. Le costaba creer lo que Dios había dicho de él. Hay veces que tu guerra más grande no está con los de afuera, sino en creer lo que Dios te ha puesto por dentro. Hay personas luchando con su identidad y creen en cualquier otro, pero no creen en lo que Dios ha depositado en su vida. Y en un momento, cuando están allí, el mar delante, el ejército detrás, el pueblo dice: Moisés, y tú nos sacaste de allá para matarnos aquí así. Y Moisés no tuvo opción. Moisés dijo: lo que me quede fe, ya no hay para dónde volver. Y levantó, extendió su mano sobre el mar por fe. Dios dividió las aguas, permitió que cruzaran en seco. Y esto evidenció cómo la fe y la obediencia, que es la práctica de la fe viva, obedece, puede abrir el mar más impetuoso y cambiar las circunstancias más difíciles a nuestro favor. Daniel, tercer ejemplo, en el foso de los leones, continuó orando a Dios a pesar de los pronósticos de que fusilarían al que orara contra edicto real. Y él se mantuvo firme en su fe. Lo echaron allí, pero Dios cerró la boca de los leones. Y el episodio demuestra cómo se pueden vencer las guerras en tu contra. Se tapan bocas de leones cuando usted aprende a confiar en Dios más que en las circunstancias de lo que han dicho de ti que no es cierto. Y por último, Marcos 5, 25, 34, la historia de una mujer que tenía 12 años sufriendo de un flujo de sangre. Una mujer que había sufrido de hemorragia. Ella entendió que como todo lo había gastado en médicos y curadores, nada más le quedaba ejercitar su fe, ponerla por obra y llegar a tocar el borde del manto del maestro. Entonces miren lo que pasa con esto. Esa hemorragia continua debilita a la persona, le cambia el color de la piel, la pone transparente, porque la pérdida de sangre, no por demás, la Biblia dice que la sangre está la vida. Cuando usted pierde la sangre que el cuerpo necesita para poder mantener una condición de hemoglobina correcta, usted empieza a tener deficiencia. Entonces yo siempre que leía este texto me hacía una pregunta: ¿cómo esta mujer tan débil, con 12 años con este problema sin resolver, sin un centavo porque ya todo lo habían gastado, entonces sin dinero, con enfermedad y sin solución, llega donde el maestro y logra accesar a él? Esa era una pregunta que yo me hacía. ¿Usted ha visto donde están repartiendo algo cómo la gente se pone? Eso no pasa en nuestra cultura. Si usted sale por ahí, los comunicadores dicen por ahí, en cualquier tipo de cosa, de plataforma de seguidores, que se van a parar en tal lugar a regalar algo. La gente hace fila, empuja, rompe banco, hace de todo. Y si usted no se lo busca,
corra por su vida. Quien estaba allí ni era un influencer, ni era uno que vendía sueños, era nada más y nada menos que Jesús haciendo milagros. Imagínense cuánta gente había ahí buscando el suyo y gratis, sin ofrenda de pacto, sin transferencias bancarias. Entonces esta multitud apretaba y la mujer llega y dice: estoy débil, no tengo un chele porque todo lo he gastado. ¿Cómo entro? Entonces ahí entra en función un detalle, que ese texto pareciera como que lo deja imperceptible, pero usted lo estudia a profundidad. Primero, Jesús no había ido a la cruz, por lo tanto gobernaba la ley mosaica todavía. Después de la cruz él dice: consumado es. Como gobernaba la ley mosaica, la ley decía en Deuteronomios, habían 3 divisiones de la ley: la ley sanitaria, el aspecto sanitario de la ley, el aspecto litúrgico de la ley y el aspecto civil de la ley. Estaba lo religioso, estaba el tema, el enfoque a lo legal, a los deberes ciudadanos, y estaba lo sanitario. No comas si no te lavas las manos, no toques un animal que esté muerto de tantos días. Todo esto eran leyes sanitarias, porque una plaga en aquel tiempo o cualquier virus o enfermedad acababa con una población y Dios estaba cuidándolo a ellos. Por alguna razón estaba en la ley que una mujer con flujo de sangre era considerada inmunda por la ley mosaica. Entonces, si la mujer no tenía un flujo temporal menstrual continuo según su calendario, sino un flujo determinante, tenía que ponerse alguna indumentaria que la identificaba como una mujer inmunda. Y donde esta mujer llegaba, si no usaba el manto, la distintiva, la indumentaria que la identificaba como inmunda, tocaba a alguien, esta mujer podía ser sentenciada porque en su inmundicia no comunicó a otro su condición. Así que donde esta mujer llegaba, a pesar de que todo el mundo sabía quién era en la ciudad, el chisme corre más que los buenos testimonios y todo el mundo ya había sopleteado que ella estaba con un problema grande. Aquella mujer estaba identificada y cuando llega, todo el mundo la ve. Y el que primero la veía tenía que gritar: ¡inmunda! Entonces todo el mundo se le quitaba al lado, porque el que tocaba a la inmunda tenía que purificarse por 3 días porque se contaminaba de inmundicia. Oiga cuánto disparate, señores. Y así nos quejamos nosotros hoy. Resulta que llegó la mujer. La multitud está allí buscando su milagro, pero la mujer tiene fe. La realidad virtual dice que ahí no hay quien entre ni empujone. La realidad legal dice que ese día cesaría el flujo de su sangre y su enfermedad. ¿A quién le creyó la mujer? ¿A lo virtual, lo que sus ojos vieron? ¿O a lo legal que Dios había dicho? Entonces ella dijo: voy a hacer algo, tengo que llegar a él. Y la gente apretando. Usted sabe, como si estuvieran repartiendo aquí de esas cajitas que usted y yo sabemos. Y allí hay uno que hace milagro y sanó a aquel y dice: yo salí sano. Y todo el mundo: yo también quiero. Yo me imagino lo que había ahí. Y la mujer dice: como yo tengo fe, mis ojos ven obstáculos, mi fe dice que ahí está mi solución. La mujer, esto soy yo recreando el ambiente, ¿verdad? Cualquier cosa es pura. La mujer dice: déjame poner un pie a ver si me dan paso. Y desde que la mujer se acercó y puso el primer pie, el que la vio dijo: ¡inmunda! Y se echan para el lado. Ella dijo: pues funciona. Y puso el segundo: ¡esa es la inmunda! Y se abrió paso. Y cuando vino a ver, ¿la dejan sola? ¿Por qué? Porque tenía una crisis. Escuche bien. Cuando en tus peores crisis el hombre te deje solo, no te ofendas, no te deprimas, no creas que te ha tocado la peor decepción de la vida porque me abandonaron, porque no me buscan, porque no me han llamado. Puede ser que Dios está permitiendo que no veas al hombre para que te encuentres con él. Y esta mujer
Pudo deprimirse, amargarse, sentirse con bullying, como usted quiera llamarlo. Porque todo el mundo estaba gritando, la inmunda, la inmunda, la inmunda. Y no es bonito que te griten eso. La dejaban sola, nadie quería compartir con ella. Pero ella aprendió que detrás de su crisis había una oportunidad. Dile a alguien que está a tu lado, cual sea tu crisis, detrás de ella hay una oportunidad que tienes que aprovechar para crecer, para avanzar y para creer a lo que Dios ha dicho por encima de lo que tus ojos ven. Si alguien lo entiende, en este día tenemos que cambiar la mentalidad. Esta mujer fue sana y la Biblia habla de cómo su fe fue tomada en cuenta y pudo superar el periodo de más de 12 años de pérdida de recursos y de sufrimiento y de enfermedad, de rechazo, de marcas sociales, porque aprendió a creer lo que Dios había dicho por medio de la fe y no lo que decían sus circunstancias. La fe ve, oye y entiende. Usted decide si le cree a lo que sus ojos ven o a lo que Dios ha dicho. ¿Qué implica esto como creyente para nosotros? Que tenemos que tener fe en nuestra vida diaria para poder vencer al mundo y todas sus circunstancias. La implicación para nosotros es el aplicar esto a nuestra vida diaria, entendiendo que nuestra fe no está muerta sino viva. Por lo tanto, esta fe tiene que producir obras, resultados. Y la Biblia dice que Dios nos ha equipado para esto. Por eso Efesios 4 dice que existen apóstoles, pastores, maestros, evangelistas, profetas, todos con un propósito: equipar a los santos. Usted no viene aquí a que le hagan historias, a que le hagan chistes, a que le hagan cuentos, a que le digan cositas bonitas. Usted viene aquí a ser equipado, herramientas, armas espirituales poderosas en Dios para destruir argumento y fortaleza. Y 2 Corintios capítulo 10, 4 a 5 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortaleza, derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sabe lo que Pablo usó? Pablo usó una metáfora militar para transmitir un mensaje espiritual. No tiene nada que ver, pero él la usó. Habló de la organización de una estructura militar para hablar de un recurso espiritual, transmitir un mensaje espiritual sobre cómo debemos de abordar desafíos espirituales con armas espirituales, cómo debemos de enfrentar luchas internas con armas espirituales, capaces de llevar todo pensamiento y altivez a la obediencia a Cristo. 3 cosas que implica este texto y las aplico y concluyo. Armas de nuestra milicia no carnales. Lo primero, estas armas no son físicas ni terrenales. No se trata de espadas, lanzas o instrumentos de guerra convencionales, sino herramientas espirituales dadas por Dios para que podamos pelear batallas internas y externas. Número 1, armas no carnales. Número 2, poderosas para destrucción de fortaleza. Las fortalezas espirituales se traducen en pensamientos, creencias, sistemas de pensamiento que se oponen al conocimiento de Dios y a la verdad de la palabra de Dios. Rompen barreras estas armas espirituales y obstáculos. Y número 3, capaces de derribar todo argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Pablo habla de cómo estas armas son efectivas para desmantelar argumentos, actitudes arrogantes que se levantan contra el conocimiento de Dios, sistemas filosóficos, ideas falsas, cualquier forma de resistencia intelectual que impida entender y aceptar la verdad de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El propósito final de esta arma es llevar todo pensamiento bajo la autoridad de Cristo. Ahora bien, 3 cosas que estas armas espirituales producen. Número 1, no son carnales. 2, poderosas para destruir fortaleza. 3, para derribar argumentos y altivez. Y 4, llevar cautivo todo pensamiento a la voluntad de Dios. Mire, yo tengo que
terminar esta enseñanza. Me quedan 2 minutos en el tiempo asignado y lo voy a aprovechar bien con 2 cosas que le voy a decir. En Hebreos hay una declaración que dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que traspasó los cielos, uno que puede identificarse y compadecerse de nosotros. Y le dice el nombre: este es Jesús. Uno que fue tentado en todo, probado en dolor, pero no se halló en él pecado. ¿Usted sabe por qué el escritor a los hebreos le dice eso a ellos y a nosotros? Lo que gobernó el mundo de aquel momento era la cultura griega, el helenismo. Era la fuente más poderosa y letal, llamado la filosofía. Y la filo, el amor a la sabiduría, que hoy tanto se pondera, esa sabiduría deslumbrante del hombre, era la cuna de la elocuencia, la cuna de los pensadores. Aristóteles, todos los que estuvieron en su tiempo, aquel momento, por no mencionar nombres ni dar méritos a ellos, se llevaban a los lugares públicos a exhibir la sabiduría que tenían. Pero fíjese lo que sucedía. A esta sabiduría humana le costaba creer en Dios por una causa. Había una palabra griega que era la palabra apateia, que era la palabra que calificaba a una deidad como Dios o a una esfera de influencia, le daba rédito de que era Dios. Y la palabra apateia significaba que estaba libre de dolor, de sentimientos, de sufrimiento, y que no sentía ni tenía necesidades fisiológicas. Escúcheme bien lo que le voy a decir, préstele mucha atención. Entonces, la filosofía humana tiene un punto donde resiste el creer en Dios, porque dice: si no siente, si no tiene dolor, si no le da hambre, si no le da sed, si no tiene necesidad, es Dios. Pero como no siente, no puede entender lo que nosotros sentimos. Entonces la filosofía hacía una separación y decía: sí, Dios está en su trono, pero no puede compadecerse de nosotros, porque cuando tú sufres, te duele algo, tienes hambre, tienes sed, como Él no lo ha sentido, Él no nos entiende. Pero la filosofía y la sabiduría humana sí. Y Dios, que confundió la sabiduría de los sabios, tomó a su Hijo unigénito en forma, siendo Dios, y lo envió al mundo en forma de ¿qué? Y lo entró en un estuche de esto que usted y yo tenemos, para que sintiera dolor, rechazo, sufrimiento. Dijo un día: tengo sed, y le buscaron vinagre. Un día tenía hambre después de 40 días sin ingerir alimentos, y le dijeron: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Fue traicionado por uno de sus más cercanos, llamado Judas. Vivió la decepción de la persecución, de la injusticia, cuando le dijeron: Herodes te busca para matarte. Y déjeme darle un dato con esto de Herodes que está diciendo. No estaba hablando de Herodes el Grande, porque la Biblia habla de Herodes el Grande, Herodes el tetrarca. Habla de un Herodes que se llamaba el Antipas. Habla de otro Herodes que le llamaban el descendiente de Herodes, porque era la dinastía herodiana. Por lo tanto, Jesús nace en un ambiente de persecución con un Herodes. A María y a José se le dicen: ya ustedes pueden ir a la ciudad, porque se murió ese Herodes. Pero el Herodes que seguía lo iba a seguir persiguiendo hasta el final. Y le dicen: Herodes te persigue para matarte. Y él dice: díganle que hoy, mañana y pasado mañana hago mi obra en esta tierra. Sano, enfermo, hecho fuera demonio, cumpliré el propósito. Y es verdad que él me persigue, pero esa es la realidad virtual de su persecución contra mí. Pero díganle a él que hasta que no cumpla la realidad legal de lo que Dios ha dicho y el propósito por el que fui enviado a esta tierra, no me va a tocar. Y díganle a él que él no puede quitarme la vida, sino que yo la pongo y la vuelvo a tomar.
Lo normal. Y lo cumplió hasta el fin. Lo normal es que cuando una persona muere, primero expira, se le va el espíritu, y si está en esta posición de cruz, inclina el rostro. Estudie esto. Cuando Jesús estaba en la cruz, inclinó primero el rostro y después entregó el espíritu. Lo que implica que no se murió porque el espíritu salió, sino porque dijo: consumado es, que se cumpla el propósito. No me quitó la vida, yo la puse, y cuando quiera, al tercer día, la vuelvo a tomar. Yo tengo una noticia para usted: lo que Dios ha dicho de ti, ni lo puede invalidar Herodes, ni el diablo, ni el infierno, ni nada, porque el propósito de Dios está por encima de toda circunstancia. Usted decide si le cree a la realidad virtual de lo que tus ojos ven, de lo que este mundo mentiroso dice, o a la realidad legal de lo que Dios ha dicho, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Y esa fe se basa no en la historia que nos contó un pastor, ni un evangelista, ni un librito que leímos por ahí. No, esta fe se basa en que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Por lo tanto, esta fe tiene que pasar a la acción llamada obediencia, porque la fe sin obra es muerta. Yo terminé. Pero necesito ilustrarle. Hágase de cuenta que ya el pastel está listo y falta nada más la fresita. Hay una historia que leí hace mucho que quiero contarles. Se llama la parábola del colibrí. Usted sabe que el colibrí es una ave chiquitita que no es muy significativa. De hecho, para usted darse cuenta que un colibrí anda en la zona, usted tiene que tener buen ojo. Nosotros tenemos en nuestra casa, hace un tiempo alguien me regaló un bebedero de colibrí. Y nosotros disfrutamos mucho verlo a ellos venir a tomar agua. Pero resulta que la parábola del colibrí dice que un día en la selva se armó un tremendo fuego y todo se empezó a quemar. Llegaron los bomberos, no pudieron apagar el fuego, y el fuego venía arrasando hacia el río todo lo que encontraba a su paso. Los animales todos inteligentemente se fueron a un lado donde no había fuego, se quedaban mirando todo aquello. Los animales entendían que todo lo que tenía que ver con su línea de cadena alimenticia, subsistencia, hábitat estaba siendo destruido, y que esto era una señal de extinción. Y entre todos se quedaron presenciando el fuego. El colibrí no hizo lo que ellos hicieron. El colibrí se fue derechito al río. Usted sabe que eso es chiquitito. Tomó un buchito de agua, voló, y entre las llamas lo dejó caer. Volvió al río, tomó un poquito de agua, voló, y entre las llamas lo dejó caer. Y el pobre colibrí ya estaba casi seco, y las llamas lo estaban alcanzando y le habían afectado alguna de sus plumas. Así que los que no estaban haciendo nada empezaron a murmurarlo entre ellos y dijeron: ¿y qué es lo que ese colibrí está haciendo? Ese colibrí estará loco. Él no está viendo que su pico es tan pequeñito que no puede tolerar mucha agua y que no va a acabar de apagar nada. Vamos, hablen con él, se va a quemar, se va a morir, se va a destruir. Y en el consenso le llegó la información nada más y nada menos que al jefe, al león, el jefe de la selva. Le dijeron: esto te toca a ti. Tú eres el encargado de hablar con ese loco colibrí para ver qué es lo que le está pasando, que nada más trata de echarle agua a un fuego que no va a apagar. El león llamó al colibrí, rugió, el colibrí lo vio, le hizo seña, el colibrí vino, se sentó, lo acusaron de demencia y le hizo una pregunta al león: ¿tú no te estás dando cuenta? Eso es un fuego que ni el hombre lo ha podido apagar. El colibrí dijo: sí, te estamos viendo ir y venir con una gota de agua diminuta. Te vas a quemar, tú sabes el riesgo que está corriendo. Y el colibrí dijo: sí. Y le dijeron: ¿y entonces por qué sigues?
Dice, porque es lo único que yo puedo hacer. Y estoy haciendo la parte que me toca. Dile al que está a tu lado, ¿y tú? ¿Estás haciendo lo tuyo? Ah, porque yo tengo fe y Dios me va a sacar del problema. Claro, pero tú estarás poniendo la fe por obra. Esa fe está acompañada de obediencia. Has estado dando los pasos, has hecho los ajustes. Yo no estoy diciendo que ayudes a Dios. Estoy diciendo la cuota de responsabilidad que a mí me corresponde, porque Dios es fiel en darme la victoria, pero también me ha dejado responsabilidades compartidas que tengo que asumir. Y esta es la fe que ha vencido al mundo. Todo lo que ha nacido de Dios, el que ha nacido de Dios, vence al mundo. Pero esta fe consiste en creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Usted y yo hemos vencido, aunque lo que nuestros ojos vean diga lo contrario. Lo mejor es saber que lo que Dios ha dicho es mayor que lo que mis ojos ven.